La chica que ves en pantalla es Rosa Mayerly Olaya Coronado. Durante meses, un hombre al que ella había rechazado la siguió, la buscó en lugares donde sabía que podía encontrarla y obligó a que la policía tuviera que acompañarla desde su trabajo hasta su casa. Rosa intentó protegerse, modificó su rutina y acudió a las autoridades, pero en la tarde del 12 de julio de 2026, aquel mismo hombre entró al almacén en el que ella trabajaba desde hacía aproximadamente 5 años y la abordó delante de empleados y clientes. No era una calle desierta ni una casa aislada, era un establecimiento comercial ubicado dentro del centro comercial Mercurio en Soacha, un espacio vigilado y concurrido en el que decenas de personas realizaban sus compras durante la tarde de un domingo. Rosa estaba cumpliendo su jornada cuando el hombre apareció. Instantes después, 4 heridas provocadas con un arma blanca la dejaron gravemente herida, mientras varias personas trataban de auxiliarla y otras reducían al señalado agresor para impedir que escapara. Hoy te cuento todos los detalles del caso de Rosa Mayerly Olaya. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Yolanda Garín Cabrera, que me escribió saludos desde Chicago. Muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo hasta Chicago, gracias por verme, te envío todos mis mejores deseos y nuevamente estoy muy agradecido porque me apoyes de esta manera. También quiero agradecer a Rosa Barrios, que me escribió: gracias Rosa, a ti por estar aquí en la comunidad, por mostrarme tu cariño, por poner atención a los casos que estoy subiendo. Para mí eso es muy importante, así que te envío un fuerte abrazo. Y por último quiero saludar a Rosa Estela Olivares, que me escribió: gracias Tess, gracias por tus historias, el respeto por las víctimas. Yo lo fui de niña. Son cosas que jamás se superan. Te quiero mucho desde Mendoza, Argentina. Pues lamento mucho lo que leo. Espero que de alguna manera con los años hayas sanado, Rosa. Espero que de alguna manera estés mejor hoy en día. Desde luego hay que denunciar todo tipo de maltrato hacia las personas. Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias por entender el mensaje y por apoyarme. Te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sabes que si lo haces de cualquiera de esas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más, continuemos con el caso. Antes de que su nombre apareciera en titulares judiciales, Rosa Mayerly era una trabajadora que llevaba cerca de 5 años vinculada al almacén Home Center, situado en el centro comercial Mercurio en Soacha. 5 años representan cientos de jornadas, turnos repetidos, clientes que preguntan por un producto, compañeros que aprenden a reconocer los gestos de cansancio y una rutina construida alrededor de los horarios del establecimiento. Ese lugar no era un escenario desconocido para ella, sino una parte estable de su vida, un espacio en el que probablemente había pasado más horas que en muchos otros sitios durante los años anteriores. Los detalles íntimos de Rosa no han sido divulgados ampliamente y sería irresponsable llenar esos vacíos con elementos inventados. No conocemos públicamente todos sus sueños, los planes que tenía para los meses siguientes, ni las conversaciones que sostenía al llegar a casa. Lo que sí sabemos es que trabajaba, que tenía una madre, que conservaba contacto con un antiguo compañero sentimental y que existía una red de personas cercanas que terminaron involucradas involuntariamente en la persecución que la fiscalía atribuye al hombre procesado. En una crónica judicial, la víctima suele aparecer por primera vez en el instante de su muerte. Su nombre se presenta junto a la palabra feminicidio. Su fotografía se repite acompañada por imágenes del lugar del ataque y la vida que existía antes del crimen queda reducida a 2 o 3 datos. Sin embargo, Rosa no comenzó a existir el 12 de julio de 2026.
Antes de aquella tarde, hubo una mujer que se levantaba para trabajar, que atendía responsabilidades y que tenía derecho a atravesar su jornada sin preguntarse quién podía estar observándola desde uno de los pasillos. Trabajar de cara al público implica una exposición difícil de controlar. Cualquier persona puede entrar a un almacén, recorrerlo, preguntar por artículos o permanecer durante varios minutos sin levantar sospechas. Los empleados deben ser amables con visitantes cuyos nombres desconocen, responder inquietudes y conservar una actitud profesional incluso cuando la interacción resulte incómoda. Esa normalidad comercial puede convertirse en una ventaja para alguien que desea aproximarse repetidamente a una persona sin que sus primeras apariciones sean interceptadas como una amenaza. El centro comercial Mercurio se encuentra en una zona de alto movimiento de Soacha. Familias, trabajadores y visitantes transitan diariamente por sus instalaciones y el Home Center funciona como uno de sus establecimientos más reconocibles. Allí, entre materiales para construcción, productos para el hogar y compradores que avanzaban empujando carros, Rosa desarrollaba sus funciones. En febrero de 2026, uno de aquellos visitantes reparó en ella y decidió acercarse. La fiscalía sostiene que el hombre posteriormente identificado como Oscar Giovanni Marulanda conoció a Rosa dentro del establecimiento. La información divulgada no señala que hubieran mantenido antes una relación sentimental ni que existiera entre ellos una convivencia. El contacto habría nacido en el propio lugar de trabajo de Rosa, donde Marulanda manifestó interés en iniciar una relación con ella. Rosa rechazó la propuesta. No prometió considerarla después ni aceptó comenzar un vínculo. Su respuesta fue negativa y esa decisión debía haber cerrado el episodio. Una persona puede sentirse decepcionada ante un rechazo, pero debe reconocer que el deseo propio no crea una obligación en el otro. Nadie adquiere derecho sobre una mujer porque le haya expresado interés y ninguna cortesía ofrecida durante una jornada laboral puede interpretarse como consentimiento para invadir su vida. Sin embargo, de acuerdo con el ente acusador, el hombre no se retiró definitivamente. Después de aquel encuentro comenzó un comportamiento persistente que fue dejando de parecer una aproximación romántica para transformarse en un patrón de persecución. El visitante ocasional empezó a convertirse en una presencia repetida y el lugar en el que Rosa ganaba su sustento se transformó lentamente en el punto desde el que alguien podía observar sus movimientos. El rechazo ocurrió en febrero de 2026. La fiscalía ha señalado esa fecha como el punto de partida del contacto entre Rosa y el hombre investigado, pero también como el origen de los comportamientos que vendrían después. Lo importante no es solamente que Marulanda manifestara interés sentimental, sino la reacción que presuntamente adoptó cuando Rosa dejó claro que no quería comenzar una relación. Según el material expuesto por la fiscalía, después de febrero comenzaron actos constantes de asedio, persecución e intimidación. No se trató, por lo que indica la investigación, de un único mensaje o de una segunda invitación aislada. El comportamiento se habría extendido durante meses y habría alterado la rutina cotidiana de Rosa. Ella ya no estaba enfrentando solamente a un cliente interesado, sino a un hombre que podía aparecer en lugares vinculados con su vida personal. Rosa habría llegado a un punto en el que no se sentía segura saliendo sola de su empleo. En al menos 2 oportunidades, la situación hizo necesaria la intervención de la Policía Nacional, cuyos integrantes la acompañaron desde el establecimiento hasta su residencia. El objetivo del traslado era impedir que el hombre continuara siguiéndola o acosándola durante el camino.
No se ha divulgado públicamente el contenido completo de todos los reportes, denuncias o solicitudes realizadas por Rosa. Tampoco conocemos las fechas exactas de los acompañamientos policiales ni las decisiones administrativas adoptadas después de cada episodio. Por eso no es posible afirmar, sin acceso al expediente, que una institución determinada omitió una orden concreta. Lo que sí se puede decir es que la persecución había alcanzado un nivel en el que personas distintas a Rosa ya sabían que algo estaba ocurriendo. El presunto acosador conocía el lugar de trabajo de Rosa porque allí la había conocido. Después, de acuerdo con la investigación, consiguió identificar viviendas relacionadas con su entorno cercano. Esa expansión territorial indicaba que ya no limitaba sus aproximaciones al establecimiento comercial. El hombre comenzaba a demostrar que podía buscarla más allá de los horarios laborales. Para Rosa la consecuencia era devastadora. El trabajo ya no era seguro, pero la salida tampoco. El hogar podía ofrecer protección, pero el señalado perseguidor estaba averiguando dónde vivían personas cercanas a ella. Cada nuevo lugar alcanzado enviaba el mismo mensaje. La distancia que Rosa intentara establecer podía ser atravesada. Y aunque las autoridades habían intervenido para acompañarla, la persecución no terminó ahí. En mayo, 3 meses después del primer encuentro, el hombre habría dado un paso que revelaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrarla. Ya no se conformaría con aparecer en Home Center. Ahora iría hasta la vivienda de la madre de Rosa. El 10 de mayo de 2026, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Oscar Giovanni Marulanda llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa. La fecha tenía una resonancia particular. En Colombia se celebraba el Día de la Madre. No se ha informado si el hombre eligió conscientemente ese momento por la posibilidad de encontrar a Rosa allí, pero su presencia demuestra que ya conocía un punto íntimamente relacionado con la familia de la mujer. La fiscalía describió la conducta de aquel día como un acto de búsqueda e intimidación. La información disponible no permite reproducir una conversación exacta ni afirmar qué palabras fueron pronunciadas, por lo que cualquier diálogo añadido sería una invención. Pero la presencia del hombre en el lugar era suficientemente significativa para ser incorporada más tarde entre los antecedentes del caso y presentada ante el juez como parte de un patrón. El episodio también ampliaba el número de personas expuestas. La persecución ya no afectaba exclusivamente a Rosa. Su madre debía saber que un hombre estaba buscándola y que podía presentarse en la vivienda. A partir de ese momento, cada llamada, golpe en la puerta o figura desconocida en la calle podía despertar preocupación. El 10 de mayo pudo haber sido interpretado como una escalada, pero la historia demuestra que no sería el último episodio. Menos de un mes después, Marulanda habría llegado a otra dirección vinculada con Rosa. Esta vez no buscaría a la mujer en la casa de su madre, sino en la residencia de su antiguo compañero sentimental. Ese movimiento revela una búsqueda más amplia. Para localizarla, el hombre presuntamente estaba recorriendo relaciones personales que quizá consideraba capaces de conducirlo hasta ella. La madre y el excompañero sentimental no eran lugares comerciales abiertos al público, eran integrantes del mundo privado de Rosa. El 10 de mayo no terminó con la muerte de Rosa. El hombre se marchó y ella continuó con su vida, siguió trabajando. El señalado acosador, sin embargo, presuntamente continuó buscándola y el 5 de junio llegó a la vivienda del excompañero sentimental de la mujer, confirmando que la aparición en casa de su madre no había sido el último intento de entrar en su entorno. Un compañero de trabajo de ella trabajó con ella porque creo que ya no está trabajando en la empresa.
La cosa la molestaba, pero pues ella nunca le prestó atención, siempre le dejó las cosas claras, pero pues el man se obsesionó con ella, la perseguía, la acosaba, la seguía donde ella estuviera. Creo que también ella tiene un niño de 11 años, perseguía al niño. El segundo episodio residencial documentado ocurrió el 5 de junio de 2026. Según la fiscalía, Marulanda llegó hasta la vivienda del ex compañero sentimental de Rosa para buscarla e intimidarla. Entre esta fecha y el ataque final, transcurrieron 37 días, un periodo breve en el que el riesgo no desapareció, sino que aparentemente siguió avanzando. La presencia en esa casa introducía un elemento adicional. El hombre sabía o creía saber que Rosa podía encontrarse allí. También conocía la existencia de una relación sentimental anterior. No se ha establecido públicamente si sentía celos de aquel hombre o si lo consideraba un obstáculo. Pero su decisión de presentarse en la vivienda demuestra que la persecución abarcaba información afectiva de la víctima. El acoso basado en el rechazo suele construirse alrededor de una idea de posesión. El acosador no reconoce que la mujer puede elegir no estar con él y al mismo tiempo conservar relaciones, amistades o vínculos que no necesitan su autorización. Cualquier persona cercana puede ser observada como responsable de la negativa, como competidor o como fuente de información. Para entonces habían transcurrido cerca de 4 meses desde el primer encuentro en Home Center. El comportamiento no se había extinguido con el tiempo, por el contrario, el señalado acosador seguía localizando nuevos espacios. Esa persistencia es uno de los indicadores más preocupantes, porque muestra que la negativa de Rosa no había sido procesada como una decisión definitiva. Rosa no podía abandonar indefinidamente el empleo en el que llevaba aproximadamente 5 años. Cambiar de trabajo, mudarse o desaparecer de todos los lugares conocidos habría significado que la persecución ya estaba controlando su vida. Además, ninguna víctima debería ser obligada a renunciar a su sustento para evitar a la persona que la acosa. El verdadero deber de alejarse correspondía al hombre que había recibido la negativa. Sin embargo, el peso práctico de la prevención recaía sobre Rosa. Era ella quien necesitaba compañía, quien debía informar dónde estaba y quien probablemente evaluaba cada aparición. Esta inversión es común en los casos de acoso. Quien no ha hecho nada indebido termina viviendo bajo restricciones, mientras el perseguidor conserva libertad para aproximarse. El domingo 12 de julio de 2026, Rosa se encontraba trabajando dentro del Home Center del centro comercial Mercurio. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, una hora en la que el establecimiento tenía clientes recorriendo sus pasillos. Nada en aquel entorno sugería la intimidad de una confrontación privada. Había trabajadores, compradores, vigilancia y cámaras. Oscar Giovanni Marulanda ingresó al almacén. La investigación deberá establecer a qué hora exacta llegó, cuánto tiempo permaneció antes de aproximarse a Rosa y si realizó algún recorrido previo. También tendrá que determinar si la estaba observando, si preguntó por ella o si se dirigió directamente al punto donde se encontraba. El hombre llevaba consigo un arma blanca. Ese elemento resulta esencial para comprender la posible intención con la que llegó. No se trataba de un objeto que necesariamente formara parte de una compra dentro del establecimiento, sino del instrumento que, según la fiscalía, empleó contra la mujer que lo habría rechazado. Rosa estaba cumpliendo sus funciones cuando fue abordada. No se conoce públicamente la conversación previa al ataque ni cuánto duró el encuentro. Podrían haber sido palabras breves, una nueva exigencia o un acercamiento inmediato. Lo que sí establecieron las autoridades es que el hombre la atacó y le ocasionó 4 heridas. La violencia debió desarrollarse con rapidez. Los clientes que se encontraban cerca pasaron de realizar compras ordinarias
a presenciar una emergencia. Algunos se acercaron a Rosa, otros alertaron a la seguridad y varias personas concentraron sus esfuerzos en evitar que el señalado agresor escapara. Un video divulgado posteriormente muestra los momentos que siguieron. En la grabación se observa personas agrupándose alrededor del punto en el que quedó la víctima y a otras interviniendo para controlar al hombre señalado de haberla herido. El ataque ocurrió en público, pero la historia que lo originó había sido sufrida principalmente por Rosa. Quienes estaban dentro del almacén vieron el desenlace sin conocer necesariamente los meses de hostigamiento. Para ellos el episodio podía parecer una explosión repentina. Para la investigación era la última etapa de una conducta iniciada en febrero. Las personas presentes solicitaron ayuda médica. Rosa continuaba con vida y fue trasladada a un centro asistencial de Soacha. Cada minuto era importante. Las heridas provocadas con arma blanca pueden causar hemorragias internas o externas, cuya gravedad no siempre se aprecia inmediatamente desde afuera. Mientras ella era atendida, el señalado atacante permaneció retenido. La intervención de clientes, trabajadores y policías evitó que abandonara el establecimiento. La captura se produjo en flagrancia, una circunstancia en la que una persona es sorprendida durante la ejecución del hecho o inmediatamente después, con elementos que la vinculan de manera directa. Marulanda quedó en manos de la policía. Los investigadores podían asegurar el arma, revisar cámaras, entrevistar testigos y establecer la secuencia. A diferencia de otros casos en los que el agresor huye y comienza una búsqueda prolongada, aquí el principal señalado estaba identificado desde el primer momento. La existencia de numerosos testigos no disminuía el dolor, pero fortalecía la posibilidad de una reconstrucción precisa. Cada cámara podía mostrar un ángulo distinto, el ingreso del hombre, sus movimientos, la aproximación a Rosa y lo que ocurrió después. Los trabajadores podían explicar si lo habían visto antes y si la víctima había advertido sobre él. Rosa había logrado sobrevivir a cada encuentro anterior, había llegado a casa después de ser acompañada por policías y había continuado trabajando después de que el hombre buscara a sus familiares. Pero aquella tarde, mientras Marulanda era capturado dentro del almacén, los médicos comprendieron que las lesiones podían ser irreversibles. El otro hecho que ha generado conmoción es, por supuesto, el nuevo caso de feminicidio ocurrido en el vecino municipio de Soacha. Una mujer que fue hostigada durante meses y que finalmente fue asesinada en su lugar de trabajo. La policía confirmó su nombre, Oscar Giovanni Marulanda. A partir de ese momento comenzó una investigación urgente que no necesitaba iniciar con la pregunta sobre quién había atacado a Rosa, sino con la reconstrucción de por qué lo habría hecho y cuáles antecedentes permitían comprender su conducta. Los investigadores debían aislar el área, conservar las grabaciones de seguridad, identificar a los testigos y asegurar cualquier elemento material. Cada persona que hubiera observado los movimientos previos podía aportar detalles. Alguien podía haberlo visto esperar, otro podía haber escuchado la conversación, y las cámaras podían establecer si el ataque fue inmediato o estuvo precedido por un intercambio. En esos primeros momentos, Rosa todavía estaba siendo atendida. Jurídicamente, el hecho podía investigarse inicialmente como una tentativa mientras se conocía su evolución. Si sobrevivía, su testimonio habría sido la pieza más importante para narrar los meses anteriores y explicar el temor que había experimentado. Pero la condición médica empeoró. Las 4 heridas habían causado daños demasiado graves. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, Rosa falleció horas después. Con su muerte cambió la dimensión de la investigación y el delito pasó a ser tratado como feminicidio consumado. El hombre capturado dejó de ser solamente el señalado autor de una agresión y ahora sería presentado ante un juez por la muerte de una mujer a la que, según la fiscalía,
había acosado durante cerca de 5 meses. Los antecedentes convertían el caso en algo más que una escena violenta registrada por cámaras. Marulanda permanecía bajo custodia mientras la familia de Rosa recibía la confirmación definitiva. La madre, cuya vivienda había sido visitada por el hombre, debía enfrentar ahora la pérdida de su hija. El excompañero, al que también había buscado, comprendía que aquellas intimidaciones formaban parte de una secuencia que había terminado dentro del almacén. La muerte de Rosa fue confirmada después de su traslado al centro asistencial. Las 4 heridas que había recibido terminaron causándole lesiones incompatibles con la vida. El esfuerzo de médicos y testigos no consiguió revertir el daño y la mujer salió del establecimiento comercial con vida, pero no pudo volver a su casa. A la cárcel fue enviado un hombre que asesinó a una mujer en el municipio de Soacha. Según las autoridades, este agresor se obsesionó con la mujer cuando ella lo rechazó. Después de la captura, Oscar Giovanni Marulanda fue presentado ante un juez de control de garantías. Esta etapa no tenía como finalidad decidir de manera definitiva si era culpable, sino revisar la legalidad del procedimiento, comunicarle formalmente los cargos y determinar si debía permanecer privado de la libertad mientras avanzaba el proceso. Frente al nivel de fuerza y tras las condiciones en las que usted se encontraba, que era con un arma cortopunzante, ¿sí? Y la indefensión que ella presentó en ese momento, sin poder, más allá de poder forcejear con usted, no pudo evitar, ¿sí?, salvaguardar su vida o su integridad. Un fiscal le imputó feminicidio agravado. La acusación inicial se apoyó no solo en el ataque ocurrido en presencia de testigos, sino en el presunto patrón de acoso y seguimiento que había comenzado desde febrero. Marulanda no aceptó los cargos. Esa decisión forma parte de su derecho a la defensa y obliga a la fiscalía a demostrar la responsabilidad dentro de las siguientes fases. Negarse a aceptar una imputación no equivale a una declaración judicial de inocencia, ni constituye por sí mismo una prueba adicional en su contra. El juez evaluó los elementos presentados y ordenó que el procesado fuera enviado a un centro carcelario. La medida de aseguramiento busca garantizar, entre otras finalidades, que comparezca al proceso y que no represente un riesgo mientras se desarrolla la investigación. No es todavía la pena porque la condena solo puede imponerse después de una decisión sobre su responsabilidad penal. Rosa Mayerly Olaya Coronado trabajó durante aproximadamente 5 años en el mismo lugar y murió allí después de que un hombre al que había rechazado presuntamente la persiguiera durante meses. Su nombre no debería recordarse únicamente porque fue asesinada. También debe recordarse porque pidió ayuda antes de que sucediera y porque la próxima Rosa todavía puede estar viva, saliendo de su trabajo mientras mira hacia atrás, esperando que alguien comprenda que no necesita otro acompañamiento temporal. Necesita que la persecución termine. Antes de irme, quisiera recomendarte este video que tienes acá sobre el caso de María Eduarda Freitas, una chica que se fue a hacer bungee jumping o salto al vacío, y esa experiencia terminó en una completa tragedia. Si quieres ver todos los detalles de esa historia, que además es muy reciente, solamente dale clic aquí.